Este, con respecto al video, bueno, recuerdo que se habló también sobre la interculturalidad de hecho y la interculturalidad como proyecto. Entonces, la interculturalidad, la que es de hecho, se dice que es como se han dado las relaciones entre las diferentes culturas, ¿no? Los diferentes contextos que hay dentro de un entorno donde se hace una interacción social, como por ejemplo, tanto en lo académico, en la familia, en lo político. Y también se habló de la interculturalidad como proyecto, que este es el que se trata más que todo de la interculturalidad como un deber ser, o sea, como un proyecto para mejorar las relaciones interculturales en un determinado contexto también, que tiene que tener ciertas normas, tiene que tener tolerancia, respeto, empatía unos con otros. Es por eso también que se habla sobre la interculturalidad como proyecto se hace en lo político, en lo social, ¿no? Así que eso básicamente, ¿no? Aparte ya de los otros conceptos que se habló, como dijo mi compañera Wendy, creo, del sincretismo, hablaron varios conceptos, ¿no? Que ya han ido mencionando. Pero básicamente eso dicen. Ya. Entonces, sí, es un proyecto que tiene que cursar las diferentes áreas y los diferentes ámbitos de la vida de un Estado, ¿no? No basta solamente con ponerlo en la constitución política del Estado y esperar que eso mágicamente con las normas, artículos, leyes, se vaya a cumplir. No, no basta, ¿no? Porque tiene que haber un proceso de toma de conciencia, un proceso de reflexión, de sensibilidad en la población. Y hasta donde yo lo percibo, me puedo equivocar, este proceso de toma de conciencia, de sensibilidad, se ha hecho justamente con la gente del campo, ¿ya? Pero no con la gente de la ciudad. Porque la gente de la ciudad, por ejemplo, cuando tú escuchas esa pregunta de que por qué se tiene que alfabetizar o enseñar a los chicos la lengua nativa, porque no les sirve para nada, ¿no? Cuando la gente se hace esa pregunta, se nota que no ha reflexionado. Pero ¿a qué viene esa falta de reflexión? Se nota que el Estado no ha llegado a hacer esa promoción, esa reflexión, que es tarea del Estado, ¿ya? Entonces, y también, ¿cómo es que va reflexionando el Estado? Eso también, el discurso es bien delicado, porque cuando hay gente que nos habla de ojo por ojo, diente por diente, así como nos hicieron, le vamos a hacer, ¿no? Ahora somos nosotros. Entonces hay que ver el mensaje que se van mandando. Entonces se han visto en las campañas y en las propagandas gubernamentales. Ahora es el pueblo el que gobierna. Parece así bonito, ¿no? Ahora es el pueblo el que gobierna. Bien, qué bien el pueblo. Pero ¿quiénes son considerados el pueblo? ¿Y quiénes no entran en esa consideración de pueblo? ¿No? Entonces resulta que el pueblo habían sido las bases sindicales, los pueblos indígenas, las asociaciones comerciales, cocaleros, esto, el otro, más acá. Y quienes no son el pueblo, las clases medias, las clases altas, el trabajador asalariado, etcétera, ¿no? Entonces hay como una división, ¿no? De ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Entonces, hay que ver siempre cómo se va manejando este tipo de mensajes. Ahora, la interculturalidad, la diversidad, todo aquello, se sustenta mediante una serie de leyes, por ejemplo,
las leyes contra la discriminación, contra el racismo, la ley 070 que promueve, ¿no?, con el proyecto socioformativo el hecho de poder rescatar los saberes y costumbres de los pueblos originarios. Y van a ver ustedes en la materia de proyectos educativos 1, la esencia del proyecto sociocomunitario. Que la ley 070 escrita y analizada es una hermosura de ley, pero en la práctica queda tan distanciada de la esencia de la interculturalidad, el multilingüe y todo aquello. Hay una tanta distancia. Y por último, pues atendamos a aquellos que no se identifican con la cultura de sus padres, ¿no? A veces ni con la cultura del lugar donde han nacido, en esta cuestión de diversidad, ¿no? Entonces se debería tomar en cuenta a todas las partes. La interculturalidad y la pluriculturalidad, como ustedes han visto el video ese que les he colgado, que ustedes ven, viene del Perú. En realidad casi todo el material que yo he revisado es del Perú y de Colombia, y algunos de Ecuador, que son países que están trabajando bastante este aspecto de la interculturalidad. Perú es uno de los países que tiene más pueblos y naciones. Países en que han estado con altos porcentajes de discriminación, racismo y esclavitud, ya, donde han tenido serios problemas. Entonces están tratando de poder educar a su población para vivir en una cultura de paz, para poder tener una convivencia armónica, de respeto, de tolerancia. Puesto que, como le dije en la primera clase, cuando tenemos un estado, y dentro de un estado están varias culturas, y estas culturas están enfrentadas entre sí, y no unen fuerzas, entonces ese estado, ese país, no sale adelante, porque no puede resolver sus propios conflictos internos, ¿no? Si no puede resolver sus propios conflictos internos, menos va a poder resolver los conflictos externos y las demandas o amenazas que le vienen de afuera. Porque no hay esa unidad. Ejemplo, Estados Unidos es un país donde hay mucho racismo también, sobre todo con la cuestión de los inmigrantes. Pero entre la cuestión de los nativos hablantes de la gente originaria de ahí, y eso que ellos son 50 y no sé cuántos estados, o 40 y no sé cuántos estados, ellos están así como que bien sustentados. Cada barra y cada estrella que hay en la bandera de Estados Unidos representa un estado. Y ellos están bien empoderados de su realidad, de su sentir. Cuando ellos escuchan el himno nacional, se ponen de pie y firme y con la mano aquí, ¿no? Y son orgullosos de ser norteamericanos, los llevan con orgullo. Y sus leyes protegen por encima de cualquier circunstancia a los nativos. Ejemplo, si usted va a ir a buscar trabajo a Estados Unidos, por ejemplo, de la forma legal, ahí le dicen, usted está teniendo una primera visa de no sé qué, le permite trabajar durante 6 meses. Ok, usted primero tiene que rendir un examen y ver si califica para ese puesto. Perfecto. Si usted califica para ese puesto, no puede entrar todavía a trabajar ahí. Tiene que esperar un límite de tiempo. Porque si hay un originario, o sea, una persona natural, nacida de ahí, que reclama ese puesto y está tan o más calificado que usted,
ese puesto va a ser para esa persona y no para un inmigrante. Solamente por el hecho de haber nacido aquí, ya tiene una gran ventaja sobre un inmigrante. Todos los puestos laborales mejor pagados son para la gente nacida ahí, ¿no? Entonces, igual pasa con los cupos de las escuelas públicas, ¿no? Ante todo están los que han nacido ahí. Entonces, que eso es una práctica que va en contra de, y también genera discriminación, pues sí. Y hay un fuerte empoderamiento de un grupo frente a otro, sí, totalmente. Ellos no hablan de interculturalidad, no hablan de diversidad, no hablan de eso, ¿no? Pero más allá, retomando el tema de los proyectos que nos dice Mónica, estos proyectos se tienen que trabajar desde la educación y, y sus gran objetivos que persiguen es instaurar una cultura de paz, instaurar una cultura de tolerancia, de respeto, de armonía, un diálogo horizontal, que una cultura no se sobreponga sobre otra cultura, ¿no? Promoverla mediante la educación, unir fuerzas, integrarnos, integrar las regiones para poder unir fuerzas y salir adelante ante las múltiples amenazas que tenemos una gran amenaza. Yo no estoy hablando del COVID, sino estoy hablando de la situación económica desatada por el COVID. Estoy hablando de la corrupción. Pues, han muerto tantas personas por COVID. En realidad no han muerto por COVID. Han muerto por corrupción. Han muerto por negligencia. Han muerto porque no habían hospitales, porque no había camas, porque no había respiradores, porque no habían médicos, porque no habían enfermeras, porque no habían medicamentos. ¿Cuántos de ellos solamente tenemos el índice y el registro de los que han muerto en una clínica o en un hospital? ¿Cuántos de ellos han muerto en sus casas? ¿No? Entonces, ¿cuántos de ellos han podido acceder a un respirador? Llega el COVID y resulta que en un hospital público solamente habían 2 respiradores. Como gran cosa, en otro hospital habían 5 respiradores. Entonces, ¿por qué no hay eso? Por corrupción. La corrupción es algo que se debería combatir entre todas las regiones. Sin embargo, es tan normal, es tan común. Esa es una gran amenaza. Los problemas del medio ambiente es algo que también como regiones, como cultura, deberíamos resolverlo porque nos afecta a todos. Ya tenemos bastantes amenazas que no podemos dar solución porque estamos enraizados en problemas de qué bandera es mejor, la suya, la nuestra, ¿no? Estamos siempre con circunstancias que que están vulnerando la paz, la cultura de paz, la intolerancia, ¿no? Aquel que amenaza en venir a deshacer las industrias y fábricas y empresas de una región, ¿no? Si se dan cuenta, el Estado debería promover la cultura de paz. Es más, ha nacido de ellos la interculturalidad, todo aquello. Sin embargo, no son consecuentes con lo que dicen, ¿no? Porque yo no me puedo agarrar y ir al revanchismo y todo aquello contra grupos. Yo estoy gobernando y gobierno para todos. Y no puedo ir haciendo venganzas y advertencias y cosas así. Porque va en contra de la constitución política del Estado que yo mismo he ayudado a crear.
Pero bueno, eso se queda en la letra. Nuestra última participación. ¿Quién la quiere hacer? Yo dicen. Ya, vamos a tener dos. Una María Belén y otra Ana Vivian. Ya. Bueno, lo que se debe evitar de una cultura, en el video mencionaba 2 puntos. El primero que era la folclorización, que es que muchas veces se tiene una visión superficial sobre esto, ya sea por sus vestimentas o por sus danzas, sin tomar en cuenta los conocimientos o las formas de vida y valores que presentan estas culturas. También es el ancestralismo, que es que limitar a la cultura a sus tradiciones ancestrales por el hecho de que son antiguas y no se les da la oportunidad de obtener nuevos conocimientos o de progresar. Eso sería, Alicia. Perfecto. Ana Vivian. Ya, Alicia. Bueno, interculturalidad dice que nos hace referencia, ¿no?, a las distintas formas de conocer, de sentir, de expresarnos y de valorar, ¿no?, las distintas formas de culturas que hay, ya que esta, digamos, la adquirimos a través de la socialización con la sociedad y, bueno, y la adquirimos en una edad temprana, ¿no? Y en cuestión, licenciada, sobre la alimentación de cada cultura, a mí lo que me llamó la atención es de que en diferentes, bueno, en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros estamos acostumbrados a comer carne de animales, digamos, de vaca, de pollo, y sin embargo, como por ejemplo en la India, ellos no comen, digamos, carne de vaca porque lo consideran como un dios, porque ellos creen en la reencarnación de sus dioses. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, digamos, mire cómo están tan distintas las diferentes culturas, que nosotros la comemos y para nosotros no lo veneramos, digamos, eso como un dios, ¿no? Y para ellos sí es muy importante, de respetar incluso a la vaca. Sí. Eso, licenciada. Ok, vamos. El folclore. El folclore es una manifestación constante que se da, ¿no? Pero como toda situación, merece un acto de reflexión. Disfrazarlos a los chicos de cambitas y hacerles bailar una danza pretendiendo nuestras costumbres y nuestros folclores, no es suficiente. Nosotros deberíamos enseñarles a reflexionar qué significa el tipoy, cómo vino el tipoy, por qué tiene esos colores, por qué tiene esa forma. Esta danza, ¿a qué se atribuye? Cada danza que hay en Bolivia cuenta una historia. Cuenta una historia, incluso las danzas del oriente, el brincado del sarao, todo tiene una historia. ¿Cuál es la historia de esa danza? ¿Cómo es? Y muchas han ido cambiándose en el transcurso de los años, ¿no? Cuando llegaban los españoles, bailaba la gente de aquí. Sí, no con esos pasos que había acá, pero sí habían danzas, ¿no? Y la gente del Beni, las etnias del Beni, son aquellas que todavía las preservan muchos de sus componentes bien originarios, sin tener que alterarlos, ¿no? Ellos le bailaban a sus dioses, a sus deidades, ¿no? Tenían un significado, ¿no? Le daban gracias para pedirle, para honrarlos, bailaban hasta cuando estaban tristes, ritos de dolor. Entonces todo aquello se debería reflexionar. ¿En la escuela lo hacen? No lo hacen. ¿No? Por ejemplo, esa danza de Rosita Pochi, esa que está más cerca del Chaco, ¿no? Donde sale el jaguar, tiene una historia. ¿Qué significa el jaguar? ¿Qué significa, no me acuerdo el otro animal que aparece ahí? ¿Qué nos cuentan? Entonces, esas cosas se debería reflexionar y no ese folclore vacío. ¿Qué significa un tinto? ¿No? Es la lucha que representa entre Aldus. ¿Por qué peleaban? ¿No?
Y no solamente queda en, es una práctica que se da. Que hasta vienen gente del extranjero para ver cómo se suena. Entran hombres, entran mujeres, hasta niños, ¿no? Y reúne a mucha gente comunitaria, pero ¿por qué pelean? ¿Qué significa? Porque es importante para ellos tener una fecha donde sacarse la mugre. ¿Qué reivindican con eso? ¿Qué significa la sangre derramada? ¿No? Los caporales también tienen una historia que contar, ¿no? Muchos de ellos han sido impuestos en la colonia, estos bailes sí, han sido creados a raíz de la, ¿no? Tenemos un antes, un durante y un después, ¿no? Entonces, todo aquello va contando las tradiciones, las culturas. La danza es una forma de contar nuestra historia, y eso debería también analizarse en los colegios. No es nomás agarrar y ponerle y salgan bailando. Eso deberían analizarlo en la materia de música, por ejemplo. La música no debería ser solamente vacía, enseñarle a los chicos un taquirari. O vámonos más atrás. ¿Qué cantaban antes las personas que llegaran los españoles? ¿No? Algo que tenga que con guaraní, con esto. La materia de música debería ser vista desde un punto también antropológico. Porque la música es cultura, es herencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se necesita la reflexión de un psicopedagogo. ¿Quieren rescatar las danzas, las costumbres? Perfecto, empecemos siempre desde el génesis, para que no sea un folclore vacío, como nos estaba mencionando Verónica. ¿Qué otro punto más nos hablaste aparte del folclore, Verónica? Yo era Liz. Fue la Era escuela. A ver, un ratito. el ancestralismo. Primero, ¿tú eras María? Sí, yo era Liz en la que dije. ¿Cuál era el otro punto? Era el ancestralismo, que era cuando se limitaba la cultura a sus tradiciones ancestrales por el hecho de que son antiguas y no se les daba la oportunidad de progresar o de tener nuevos conocimientos. Ya, entonces, en ese sentido, no dice, ¿tenemos nosotros que quedamos en lo ancestral? No. Una sociedad debe ir progresando. Pero uno dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante o nos quedamos atrás? O sea, debemos seguir adelante. No podemos quedarnos estancados. La historia nos demanda mover. Los estados que han quedado estancados son estados que no progresan. Son estados que están destinados incluso a desaparecer. Pero debemos seguir adelante sin perder lo de antes. ¿Cómo se logra eso? No lo sabemos, es un misterio que cada estado, que cada sociedad tiene que resolver el cómo poder seguir adelante sin olvidarse de sus raíces. Porque las raíces, el génesis de cada sociedad va direccionando el futuro. Es la base. Porque si no, nos perdemos. Entre tanto aculturamiento nos perdemos. Y en algún momento nos preguntamos, ¿y nosotros qué somos? Ejemplo. Cuando habían los campeonatos mundiales de fútbol antes del COVID, ¿no? Estas ligas grandes, ¿no? El mundial, hacen su apertura. Y cada nación representa aspectos de su cultura que va contando, ¿verdad? Cuando le toca al país Estados Unidos, ¿ellos qué presentan?
¿no? Nosotros presentamos, si vamos, nosotros presentamos, la única vez que fuimos, presentamos la saya, los colombianos presentan esta, así, pero ellos, ¿qué presentan? ¿Alguien sabe cuál es la cultura de Estados Unidos? Cultura nativa. ¿Han visto sus danzas, sus folclores? No, Lisa, lo que sí se ve siempre es que ellos, su cultura es el Halloween, que ellos siempre demuestran, ¿no? Como decora. La verdad, no sé de danza. Eso es una distorsión. Ellos han creado sobre el Halloween a raíz de que se encontraron con muchos pueblos precolombinos que hacen tributo a la muerte, ¿no? Pero no, ellos no tienen pollera, no tienen chovena, no tienen eso, no tienen nada. Porque Estados Unidos, como dice su nombre, es una conjunción de estados, ¿ya? En donde muchas personas migraron a esa nueva tierra. Generalmente eran los perseguidos religiosos de otros continentes. Por ejemplo, vamos a decir, los antiguos cristianos que salieron de Europa porque estaban siendo perseguidos por no profesar esa religión. Y no eran cualquier cosa. Era gente estudiada, erudita, era gente con conocimiento. Y fueron llegando así de varias partes del mundo, ¿no? Y cuenta su historia, digamos, que así en el Día de Gracia, bueno, ¿quiénes eran los nativos de Estados Unidos? Los indígenas eran los indios, esos que aparecen con plumas, así en las películas del lejano oeste, los Boy Scouts que los mataban y que luchaban y todo aquello, ¿no? Y los otros los mataban, ¿no? Y eran unos tan sanguinarios, los muestran como bestias despiadadas, ¿no? Y claro, yo digo, imagínense que vengan unos extraños y se adueñen de mis tierras y construyan sus casas y me estén quitando cada vez mis predios acá, ¿cómo no me voy a enojar y voy a pelear con ellos? Yo creo que cualquiera, ¿no? Si ahorita alguien se entra a su casa y le quiere lotear parte de su cuarto, no se va a dejar quitar, nadie, ¿no? Pero esos eran los ancestros. Y si nos ponemos en términos de lo que hablamos acá, los dueños de esa tierra, a ellos les pertenecían. Pero evidentemente los exterminaron a casi todos y los redujeron a reservas, en pequeñas reservas como zoológicos. Ahí viven ellos en tantos kilómetros cuadrados. Ahí los tienen como muestra. En situación muchos de ellos de pobreza, de alcoholismo, de delincuencia, así están. Evidentemente no van a mostrar eso como cultura. ¿Qué muestran ellos? Muestran el hip hop, por ejemplo. El rap. Danzas no tienen. Bailan, sí. Esa es su cultura. No tienen una raíz ancestral propia. Ya, entonces es por eso que ellos han tenido que consolidarse fuertemente en estrellas, en barras, es decir, que son unidos, que son fuertes, nos sacan. Pero a diferencia de otros países que hay una fuerte riqueza ancestral, ¿de qué nos sirve eso? Ustedes se preguntarán. Pues eso es algo que vamos a ir averiguando en el transcurso del módulo. Y espero que nos alcance el módulo para dar una respuesta cabal a aquello. ¿Ya? Bueno. Sigamos avanzando en los puntos que nos van corrigiendo. Tenemos ahora lo que es pluriculturalidad y multiculturalidad. ¿Quién nos quiere mostrar su cuadro comparativo? Yo lo hice, pero no, yo lo hice a mano. Ya, pues, ¿Lo puedo explicar? sí, claro que sí. Ok.
Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos. Interculturalidad se basa en la relación que se da entre distintas culturas, donde perdón, en el respeto y la comprensión entre ellas. Pluriculturalidad se basa en la distinta forma de actuar, pensar, sentir, ser uno mismo y verse que posee una cultura, dando origen así a una gama de ideología. Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que coexisten en el mismo espacio físico, geográfico o social, y todas diferencias dentro de la estructura de la cultura, ya sea religión, idioma, raza, etnia o género. Perfecto. Ahora díganme, a raíz de estas diferencias que hay, ¿qué es lo que prima en nuestra sociedad? ¿Cuál de estos conceptos primará? ¿Mm? Bueno, pues vamos a ir preguntando. Glendy. Glendy, Flolita. ¿Estás ahí? Sí, Lice. Dime tú, ¿cuál de estos conceptos piensas que priman en nuestra sociedad? Me escucho entrecortado. Tengo interferencia. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? ¿Cuál de estos conceptos que ha desarrollado tu compañera es el que prima en nuestra sociedad? Bueno, en sí casi no la escuché muy bien mi compañera. Pasa que tengo una interferencia, está pasando clases de Zoom acá y se escucha las mismas voces. Bueno, Carmencita, a ver, dinos. Licenciada, si quiere, si gusta, yo puedo compartir un poco de mi cuadro para ver. que lo... Ya. Ya se puede ver ahí, ¿no, Lisa? Se puede ver. Ya. Bueno, este cuadro comparativo yo lo dividí en lo que son los términos, conceptos y las diferencias. Cuando hablamos de cultura, ahí claramente vemos el concepto, ¿no? Que comprende conocimientos de creencia, arte, moral, derecho, costumbres, que es lo más importante de todo esto, las capacidades de hábitos adquiridos por las personas, incluye también la lengua, el proceso de modo de vida, las tradiciones, los valores, y entre algunas cosas más destacadas de lo que es la cultura y la identidad personal, la convivencia y el respeto, la diversidad entre grupos de la sociedad. Luego tenemos la interculturalidad, que es un proceso dinámico y permanente en la relación de comunicación y aprendizaje entre culturas en condición. Tenemos 3 puntos también destacables, que son la condición de respeto, la legitimidad mutua, la simetría e igualdad. Luego, mencionando lo que es la pluriculturalidad, es el acercamiento al yo y a los demás, ¿no? A la acción que van teniendo. Lo más destacable aquí son las múltiples identificaciones, las experiencias de diferentes culturas, la diversidad de tradiciones, de costumbres. Ahora, hablando de la multiculturalidad, que ya es el último punto, último término, se refiere a la convivencia de diferentes civilizaciones en el mismo espacio geográfico. Es decir, que complementa lo que es la convivencia de diferentes civilizaciones muy diversas entre todo el mundo, y también estamos situados en un mismo espacio y tenemos a su vez influencias de entorno o tradiciones también que a veces las allegamos a nosotros. Eso sería, Lisa. Ya, y según tu, Carmencita, ¿cuál de estos conceptos estaría vigente en nuestra sociedad o cuál prevalecería? Yo destaco especialmente 2, Lisa, porque uno es la cultura, ¿no? Porque la cultura hay diversidad de todo el mundo.
la cultura te da una identidad personal, ¿no? La convivencia, el decir, yo soy, no sé, cruceña, por así decirlo, y mantengo respeto ante otras personas, ¿no? Y otro que destaco también es la multiculturalidad, porque estamos conviviendo con diferentes civilizaciones, diferentes culturas, que estamos situados a su vez en un mismo espacio, en un mismo territorio, en Bolivia, en Santa Cruz. Entonces, estamos situados y predispuestos a conocer a la diversidad cultural que hay aquí en Santa Cruz y a nivel mundial. Ya. ¿Qué diferencia habrá entre lo que es interculturalidad y multipluriculturalidad? Entre estas dos, dicen interculturalidad y pluriculturalidad. Sí. Bueno, en la interculturalidad se muestra lo que es esa vivencia propia de las personas, pero a su vez con una condición de respeto, ¿no? Acerca de cualquier cosa, su forma de pensar, de vestir, de actuar diferente, mantiene un estado de igualdad, la interculturalidad. La pluriculturalidad nos muestra las múltiples y diversas culturalidades que dan una expresión de diferentes culturas, ¿no? Dentro de una población, puede ser. Ya. Entonces, una cosa es que en una región coexistan y convivan varias culturas, ¿ya? Y otra cosa muy diferente es que en una región, aparte de coexistir y convivir varias culturas, estas culturas se relacionen entre sí bajo un marco de diálogo, de paz, de respeto, de tolerancia. Porque puede ser que haya muchas culturas en un territorio, pero se relacionan mal, se están agrediendo, se están peleando, se están amenazando, están transgrediendo los valores y los límites de la convivencia y de la paz. Por ejemplo, en el Medio Oriente, ustedes saben que hay una guerra de hace... Y básicamente es una guerra sin solución. O al menos así lo han dicho muchos de los entendidos. En donde la única solución que vieron ellos es exterminarse mutuamente. Hasta que no quede uno vivo. Entonces, ese es el resultado de la intolerancia. De la intolerancia lingüística, religiosa, económica, política, social y toditas las áreas que están ahí. Por eso es tan importante hablar de interculturalidad. Porque un país que trabaja con proyectos de interculturalidad previene guerras civiles. La guerra civil solamente ahonda en el odio, en el resentimiento y en la pobreza. Los países que han pasado por guerra civil han quedado pobres, muy pobres, tanto los unos como los otros que vencieron y los que perdieron en ambos grupos. Estamos a menos de un minuto, nos vamos saliendo. Vamos saliendo, chicas. Ahorita yo las alcanzo.